En una de esas reuniones mensuales de la familia, cuando todos estábamos ya sentados alrededor de la mesa principal, mi padre me miró con el ceño fruncido y preguntó con sorpresa: «Hija, ¿por qué llegaste en taxi? ¿El coche que te regalamos por tu cumpleaños se averió?». Antes de que yo pudiera responder, mi marido sonrió y dijo con toda tranquilidad: «Ese coche ahora es de mi mamá. Ella lo necesita más». Mi padre se quedó callado unos segundos y lo que hizo después convirtió aquel día en un punto de no retorno para el destino de mi esposo. Pero, antes de entrar en aquella parte de la historia, imagina que esto lo escuchas como si fuera un relato en un canal de internet. En la pantalla, alguien te pediría que escribas en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y que no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para que el canal siga creciendo y pueda traer historias todavía más intensas. La casa principal de la familia de don Ricardo, mi padre, aquella tarde de sábado se sentía cálida y acogedora, pero también imponente. Era una mansión enorme, de estilo colonial moderno, en una zona exclusiva de la Ciudad de México. El jardín delantero, alfombrado de piedra natural, estaba lleno de coches de lujo estacionados en fila, desde sedanes europeos de último modelo hasta camionetas SUV enormes cuyo precio ascendía a cientos de miles de dólares. Todo brillaba bajo el sol que había pegado fuerte hasta que unas nubes densas comenzaron a cubrir lentamente el cielo. En el interior, tíos, tías y primos se movían de un lado a otro, bromeando y riendo mientras servían comida del buffet preparado por el servicio de catering más prestigioso de la ciudad. En la mesa principal, sin embargo, quedaba una silla vacía justo al lado de mi marido, Hugo. Hugo estaba sentado en una silla de madera labrada, muy cómodo, sin mostrar la más mínima inquietud por mi retraso. Parecía no notar mi ausencia. Estaba demasiado ocupado cortando un trozo de carne wagyu perfectamente asada en su plato y soltando carcajadas exageradas cada vez que alguno de mis primos contaba un chiste. Llevaba una camisa de seda estampada y un reloj de oro llamativo. Se esforzaba por parecer a la altura de la familia de su esposa, una familia de empresarios verdaderamente ricos. Él siempre sentía la necesidad de demostrar que merecía estar allí, aunque todos en el salón sabían que su puesto en la empresa era un regalo de mi padre, don Ricardo. Su actitud, a menudo demasiado segura y un poco arrogante, resultaba incómoda para algunos familiares, pero nadie decía nada por respeto a mi padre, conocido por su paciencia y su carácter sereno. Fuera de la mansión, junto al alto portón de hierro, un taxi azul oscuro se detuvo bajo la lluvia fina que empezaba a caer sobre el asfalto todavía caliente. La puerta se abrió y bajé yo, Clara, cubierta con un hijab en tonos pastel. Estaba algo agobiada. Tuve que buscar en mi bolso un buen rato para pagar en efectivo porque el datáfono del taxi no funcionaba. Luego salí apresurada, levantando el bolso sobre la cabeza para que la tela de mi velo no se empapara. No había chofer privado que me abriera la puerta, ni nadie esperándome con paraguas. Crucé corriendo el amplio patio, pasando junto a la fila de coches de lujo que, irónicamente, pertenecían en su mayoría a mi propia familia. Llegué al enorme portón principal con la respiración entrecortada. Me detuve un segundo para recomponer la ropa. Sacudí las gotas de lluvia de mis hombros y respiré hondo antes de entrar en ese corral de leones lleno de miradas críticas. Cuando crucé el umbral del salón principal, el murmullo de las conversaciones se apagó por un instante. Luego las voces volvieron, pero claramente más bajas. Sentí todos los ojos sobre mí. Mi aspecto era sencillo, aunque cuidado. Iba decente y discreta, en un contraste casi doloroso con el derroche de lujo que me rodeaba. Mi rostro se veía cansado, con sombras bajo los ojos que traté de disimular con una sonrisa leve. Caminé hacia la mesa principal, donde mi padre, don Ricardo, presidía la reunión en la cabecera. Él me observó con esa mezcla de firmeza y cariño que solo tienen algunos padres. Vio mis zapatos salpicados de barro, la orilla de mi vestido algo húmeda, y su instinto paterno se activó al momento, percibiendo que algo no iba bien,
algo que yo llevaba tiempo intentando ocultar. Mi padre dejó la cuchara sobre el plato con un movimiento tan suave que el pequeño tintineo resonó en la cabeza de todos como una campanada. Me acerqué, tomé su mano y la besé con respeto. Él me miró unos segundos y después dirigió la vista hacia Hugo, que seguía masticando sin inmutarse, sin hacer el menor gesto de levantarse o acercarme una silla. Don Ricardo carraspeó apenas y ese sonido bastó para silenciar por completo la mesa. Luego, con su voz grave, tranquila y llena de autoridad, hizo una pregunta que parecía simple, pero que cambiaría la vida de su yerno para siempre. Preguntó por qué había llegado tarde, por qué estaba empapada, como si hubiera venido en transporte público, cuando apenas la semana anterior me había regalado un coche nuevo exclusivamente para mi comodidad. Quiso saber qué había sido de la flamante camioneta Hyundai Palisade que había mandado a mi casa como regalo de cumpleaños. Yo me quedé callada, los labios temblándome. Intenté buscar una excusa que no delatara a mi esposo, porque no quería humillarlo delante de toda la familia. Siempre me había esforzado por proteger su dignidad, aunque eso me costara lágrimas en silencio. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, Hugo se adelantó con la boca todavía medio llena. Con un tono exageradamente relajado y ni un rastro de culpa, respondió: «Ah, ese coche ahora lo tiene mi mamá, doña Rosa. Ella lo necesita más. Lo usa para ir a sus reuniones con las amigas. Ya sabes, papá, en esos círculos la miran mal si llega con un coche cualquiera. En cambio, Clara solo va a la oficina y vive tapada con su velo. Puede ir en taxi de aplicación, es más práctico y ni siquiera tiene que buscar dónde estacionar». En la mesa se hizo un silencio espeso. Mis tíos y tías intercambiaron miradas incrédulas. Todos sabían que aquel coche era un regalo personal de don Ricardo para su única hija, no un juguete para la suegra presumida. No solo había sido una grosería, sino una demostración brutal de cuánto despreciaba a Hugo mi bienestar frente al orgullo de su madre. Yo bajé la mirada, ardida de vergüenza. No por haber venido en taxi, sino por oír a mi propio esposo jactarse de su decisión frente a mi padre. Sentí un nudo en la garganta. Apreté la tela de mi hijab con fuerza, deseando que el piso se abriera para tragarme. Mi corazón dolía al ver cómo Hugo ponía por encima el ego de su madre antes que mi seguridad. Pero la reacción de mi padre no fue la que Hugo había imaginado. Don Ricardo no golpeó la mesa ni se levantó dando gritos, tampoco se le enrojeció el rostro. Simplemente se quedó mirándolo en silencio, como si observara un insecto extraño. Luego, en sus labios apareció una sonrisa muy leve, una sonrisa que no llegó a los ojos. Asintió un par de veces, como si estuviera comprendiendo la lógica torcida que su yerno acababa de exponer. Con voz neutra, mi padre comentó que no sabía que doña Rosa estuviera usando la camioneta y que agradecía la sinceridad de Hugo. Mi esposo interpretó aquello como una señal de aprobación, o cuando menos, como señal de impotencia de parte de mis padres para oponerse a sus decisiones. Sonrió lleno de orgullo, convencido de haber salido ganador del intercambio. Debajo del mantel de seda, sin embargo, don Ricardo deslizó la mano al bolsillo y sacó su teléfono. Sus dedos, acostumbrados a trabajar con rapidez, abrieron la aplicación de mensajería y teclearon una breve orden dirigida al jefe de seguridad y al equipo operativo de su grupo empresarial. No necesitó muchas palabras. Un solo mensaje bastó para activar el protocolo de recuperación de activos. Al pulsar enviar, la tormenta que se cernía sobre Hugo y su madre comenzó a avanzar. En otra parte de la ciudad, en el área de acceso de un centro comercial de lujo, el ambiente era muy diferente. A pesar del cielo encapotado, doña Rosa estaba en su día de gloria. Frente a la imponente entrada principal, una Hyundai Palisade negra e impecable estaba estacionada en un ángulo ligeramente ostentoso para que todos pudieran admirarla. Doña Rosa se mantenía a su lado, con la barbilla en alto, envuelta de pies a cabeza en ropa de marca, combinada sin gusto pero con muchos logos visibles. Colgando de su brazo llevaba un bolso de piel de cocodrilo falso y sus dedos estaban llenos de anillos dorados demasiado grandes. A su alrededor, 5 amigas de su grupo de Arisán,
una especie de tanda y reunión de señoras, la miraban con distintas expresiones: admiración, envidia y también cierta burla contenida, porque sabían que su origen era bastante más modesto que el que ella pretendía. Ese día, sin embargo, el escenario le pertenecía a doña Rosa. Con voz alta y orgullosa, contaba que aquella camioneta enorme y elegante era un regalo especial de su hijo Hugo. Se jactaba de que el negocio de Hugo estaba disparado y que había podido comprarle un coche de casi $70.000 al contado, sin crédito. Golpeaba con cariño el cofre del vehículo como si acariciara el hombro de su hijo, presumiendo lo cómodos que eran los asientos con calefacción y ventilación y lo sofisticado del sistema de sonido. No mencionó a Clara ni una sola vez. Era como si su nuera no existiera, como si toda la prosperidad proviniera únicamente de su hijo maravilloso. Sus amigas respondían con elogios falsos, inflando aún más su ego. La llamaban bendecida por tener un hijo tan generoso. Una de ellas, la que tenía el coche más viejo, recibió incluso una pulla directa. Doña Rosa le insinuó que ya era hora de cambiar de carro si quería seguir siendo presentable. Cuando terminó su espectáculo, doña Rosa anunció que debía irse al salón de belleza para hacerse un tratamiento facial y se despidió con aires de gran dama. Se subió al asiento del conductor, acomodó la postura para verse más alta y saludó con la mano a sus amigas. Pulsó el botón de encendido con una sonrisa triunfal, pero en lugar del suave ronroneo del motor, sonó un pitido largo y estridente. El tablero se encendió de un rojo intenso, todas las luces de advertencia parpadearon al mismo tiempo, como si el coche estuviera en estado de alarma total. Antes de que pudiera reaccionar, una voz automática, fría y robotizada salió por los altavoces. Informaba que se había activado el sistema de seguridad, porque el activo estaba siendo utilizado por una persona no autorizada. La voz repetía una y otra vez que el motor había sido bloqueado de forma permanente por el administrador. Doña Rosa entró en pánico, intentó pulsar una y otra vez el botón de encendido, pisó el freno, golpeó el volante con la palma de la mano, pero la camioneta permanecía muerta, convertida de pronto en un trozo de chatarra de lujo. El sudor frío empezó a correr por su frente bajo el maquillaje espeso. La situación se volvió aún más humillante cuando el sistema de seguridad activó el claxon en un patrón insistente como una alarma antirrobo. El estruendo llenó el vestíbulo del centro comercial, llamando la atención de guardias, taxistas, clientes y por supuesto de todas sus amigas de Arisán que todavía no se habían marchado. Algunas empezaron a reír por lo bajo al ver a doña Rosa dentro del coche, golpeando los cristales con desesperación como un pez atrapado en una pecera. Intentó abrir la puerta para escapar de aquella vergüenza, pero el sistema de cierre central, controlado a distancia por el equipo de seguridad de don Ricardo, la mantenía bloqueada dentro de su propia fantasía de grandeza. En la oficina central de la empresa de don Ricardo, un joven del departamento de informática observaba la pantalla de su ordenador con gesto serio. Acababa de ejecutar la orden prioritaria del dueño de la compañía. En el monitor, la placa de la camioneta aparecía acompañada del mensaje «Uso no autorizado». Introdujo el siguiente comando para programar la apertura de las puertas tras 3 minutos, tiempo suficiente para causar impacto psicológico, y simultáneamente envió la ubicación exacta al equipo de recuperación de activos que ya estaba en camino. Mientras tanto, en el vestíbulo del centro comercial, esos 3 minutos le parecieron a doña Rosa una eternidad. Veía cómo sus amigas sacaban el móvil no para ayudarla, sino para grabar el espectáculo. Lloraba y gritaba, pero sus alaridos quedaban amortiguados por los cristales aislantes. Su maquillaje de ojos se derritió, dejando surcos negros en las mejillas y desmoronando la imagen de señora elegante que tanto se había esforzado en proyectar. Cuando finalmente se oyó el clic de los seguros liberándose, doña Rosa no salió de inmediato. Estaba paralizada por la vergüenza. Pero no tuvo opción cuando un enorme camión de remolque de color naranja, con el logotipo del grupo empresarial de don Ricardo pintado a los lados,
se abrió paso entre la gente. De él bajaron 2 guardias de seguridad con uniforme negro impecable, corpulentos y de expresión firme. Se dirigieron directamente hacia la camioneta. Uno de ellos golpeó la ventana del conductor con los nudillos, luego utilizó un dispositivo para abrir la puerta y le pidió a doña Rosa, con tono cortés, pero frío, que bajara del vehículo porque se trataba de un activo corporativo mal utilizado. Ante los gritos de ella, que aseguraba que el coche era de su hijo y que llamarían a la policía por robo, el guardia sacó una carpeta con los documentos legales de la empresa, autorizando el retiro inmediato. Pronunció en voz alta palabras que retumbaron en los oídos de las amigas de doña Rosa: vehículo inventariado como activo de la empresa y uso indebido por persona no autorizada. Aquellas frases bastaron para que el grupo de amigas cambiara de actitud. Las expresiones de admiración se transformaron en miradas de burla y cuchicheos. Se corrió la voz de que aquel coche lujoso que doña Rosa presumía como regalo en efectivo de su hijo exitoso no era más que un vehículo corporativo del suegro, ahora recuperado. Como doña Rosa se aferró al volante, los guardias la desalojaron con firmeza pero sin violencia. Ella cayó tambaleándose al suelo. Su bolso falso se abrió y dejó esparcidos por el piso un lápiz labial barato, pañuelos arrugados y una cartera llena no de billetes, sino de tickets de compras pasadas. Mientras el remolque enganchaba la camioneta y se la llevaba ante los sollozos desesperados de doña Rosa, nadie acudió en su ayuda. La gente, en cambio, se peleaba por subir el video a las redes sociales. No tardó en aparecer en las cuentas de chismes locales con un título cruel: suegra finge ser millonaria, le decomisan el coche de la familia política en pleno centro comercial. En la mansión de don Ricardo, la reunión familiar continuaba sin que nadie sospechara el espectáculo que acababa de ocurrir al otro lado de la ciudad. La música de piano sonaba suave y los invitados disfrutaban del postre. Yo, Clara, permanecía sentada, mirando fijamente el plato vacío, tratando de no oír los ruiditos de Hugo comiendo a mi lado. Él estaba completamente relajado, incluso soltó algún eructo discreto sin molestarse en taparse la boca, convencido de que había salido airoso de la conversación con mi padre. No imaginaba que la calma que reinaba en el comedor era el silencio previo a un huracán. De pronto, su teléfono vibró sobre la mesa y comenzó a sonar a todo volumen una canción estridente. Varios de mis tíos fruncieron el ceño, molestos por la falta de respeto. Hugo vio en la pantalla el nombre de su madre y sonrió, suponiendo que llamaba para agradecerle otra vez el coche. Contestó sin levantarse de la mesa, dejando el altavoz lo bastante alto como para que todos pudieran escuchar de fondo. Su sonrisa se borró al instante. En lugar de palabras de gratitud, se escucharon los gritos histéricos de doña Rosa, mezclados con sollozos ahogados. Aunque la voz llegaba distorsionada, todos en la mesa captaron la idea. Hablaba de que unos tipos malos le habían quitado el coche por la fuerza, de que había sido humillada delante de todo el mundo y que ahora estaba tirada en la calle. El cerebro de Hugo, acostumbrado a culpar a otros, hizo una conexión inmediata. Decidió que la culpable debía ser yo. Estaba seguro de que yo había llamado a la policía o a la aseguradora por despecho. La furia se le subió a la cabeza. Tiró la cuchara contra el plato con un estrépito metálico que hizo enmudecer toda la sala. Se levantó de golpe, moviendo la silla que chirrió sobre el mármol. Me señaló con el dedo, los ojos desorbitados, y comenzó a gritar: «Tú eres una esposa ingrata. ¿Qué le hiciste al coche de mi madre? La han dejado en ridículo por tu culpa, por tus caprichos». Las venas del cuello se le hinchaban. La cara se le ponía lívida. Yo lo miré, agotada, con una mezcla de tristeza y compasión. Abrí la boca para explicarle que yo no había hecho nada, pero no llegué a decir palabra. La voz grave de don Ricardo cortó el ambiente como un cuchillo caliente. Se levantó con calma de su asiento principal, sin alzar el tono ni golpear la mesa. Levantó solo una mano, indicando a Hugo que se callara. Milagrosamente, él obedeció. Mi padre rodeó la mesa caminando con paso firme hasta situarse a 2 pasos de su yerno.
Lo miró directo a los ojos, con la mirada fría de alguien que ha enfrentado a muchos rivales en los negocios. Con serenidad, explicó que el coche no tenía absolutamente nada de malo y que no lo había quitado ningún ladrón. La empresa había decidido retirar el vehículo porque había sido empleado por alguien que no tenía autorización. Hugo se quedó boquiabierto. Don Ricardo continuó, esta vez con un tono todavía más frío. Comentó que había oído decir que la madre de Hugo necesitaba un medio de transporte y que, en efecto, ahora lo tenía, el transporte público. Le sugirió que se diera prisa en ir a buscarla donde estuviera, porque seguramente la pobre señora estaría de pie bajo el sol o la lluvia. Hugo, tartamudeando, intentó justificarse, diciendo que debía volver a la oficina, que tenía mucho trabajo pendiente. Mi padre lo interrumpió con una leve sonrisa que ponía los pelos de punta. Le pidió las llaves del sedán que había traído ese día, el coche de empresa que llevaba años usando. Hugo se llevó instintivamente la mano al bolsillo, negándose a entregarlas. Entonces don Ricardo, sin perder la calma, explicó que aquel coche era una prestación para empleados de la compañía y que a partir de las 5 de la tarde de ese mismo día, el nombre de Hugo quedaba eliminado de la nómina por violaciones graves al código ético y por mal uso de los recursos de la empresa. El anuncio cayó sobre Hugo como una sentencia de muerte. En medio de la comida familiar, sin dramatismo ni gritos, su suegro acababa de despedirlo. Sintió cómo la sangre se le iba del rostro. Buscó apoyo con la mirada entre los demás, pero solo encontró ojos fríos y gestos de desaprobación. Nadie lo defendió. Don Ricardo extendió la mano y, temblando, Hugo terminó entregando las llaves del coche como quien entrega parte de su propia identidad. Sin embargo, la humillación aún no había terminado. Mi padre sacó de su bolsillo un único billete de $100, lo dobló con cuidado y se lo metió en el bolsillo de la camisa de seda a Hugo. Le dio unas palmaditas y susurró, lo bastante alto para que lo escucharan los que estaban más cerca. Para que te pagues un transporte económico. El taxi ejecutivo es muy caro, mejor que tú también aprendas a vivir con sencillez, como decías de mi hija. Luego hizo una seña al jefe de seguridad de la casa, que ya estaba atento en un rincón. 2 guardias se acercaron sin brusquedad, simplemente colocándose a ambos lados de Hugo, dejándole claro que era hora de irse. Hugo me miró una última vez, esperando que yo intercediera. Pero yo ya había desviado la vista, ocupada en servirle té caliente a mi madre, como si él hubiera dejado de existir. Con pasos pesados, arrastrando la vergüenza, Hugo fue escoltado fuera del comedor, atravesando la mesa repleta de manjares que ya no probaría. La puerta principal se cerró a sus espaldas y la conversación dentro poco a poco volvió a fluir, como si solo se hubiera retirado un estorbo. Afuera, Hugo se encontró bajo un cielo cargado de nubes. Apenas dio unos pasos cuando el portón eléctrico se cerró lentamente detrás de él, con un ruido metálico que sonó como si se cerrara una vida entera. Se quedó inmóvil en la acera, mirando la mansión iluminada donde debería haber pasado la tarde como yerno privilegiado, y ahora era un intruso expulsado. El cielo se rompió de golpe y el aguacero empezó a caer con fuerza. Hugo se refugió bajo un árbol flaco, pero las hojas no bastaban para protegerlo. Su camisa de seda, comprada con una tarjeta a nombre de Clara, se le pegó al cuerpo, empapada. Sacó el móvil con manos inquietas y abrió la aplicación de transporte. Quería huir de allí antes de que algún vecino lo viera hecho un desastre. La pantalla le devolvió un mensaje inesperado. Los conductores no podían entrar al fraccionamiento privado sin autorización del propietario de la casa. Intentó llamar a la caseta de vigilancia, pero nadie respondió. Su número estaba bloqueado. La única opción era caminar casi 2 kilómetros hasta la entrada principal del complejo residencial para poder pedir un coche desde allí. Aquella distancia, que antes recorría en segundos dentro de un vehículo de lujo, se convirtió en un camino de penitencia. Con los zapatos de piel calados de agua, Hugo comenzó a avanzar por la calle.
Cada paso hundía sus suelas en charcos sucios que salpicaban sus pantalones. El viento lanzaba la lluvia contra su cara, mezclándose con las lágrimas de rabia que no quería permitir que nadie viera. Por dentro, maldecía a Clara y a don Ricardo. En su lógica torcida, pensaba que la reacción de su suegro era excesiva solo por un asunto de coche, sin comprender que el verdadero problema era su falta de respeto y de gratitud acumulada durante años. Mientras caminaba encorvado bajo el aguacero, unos faros muy potentes lo iluminaron desde atrás. Se hizo a un lado pensando que solo era un vecino. El vehículo, una gran SUV blanca, idéntica al modelo que le habían retirado a su madre, se acercó lentamente. Por un momento, Hugo albergó la absurda esperanza de que don Ricardo hubiera cambiado de opinión y mandado a alguien a recogerlo. La esperanza murió cuando vio con nitidez a través del parabrisas. Al volante iba el propio don Ricardo, perfectamente seco, manejando con calma, una mano en el volante y el rostro sereno. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba yo. Me había cambiado de ropa por un conjunto más abrigado y sostenía entre las manos un vaso térmico de bebida caliente. Mi rostro estaba tranquilo. El coche redujo la velocidad al pasar junto a Hugo. Él me miró desesperado, esperando que yo suplicara que se detuviera, pero yo mantuve la mirada hacia el frente sin apartarla ni un segundo. En mis ojos no había odio, solo una indiferencia absoluta. La camioneta pasó sobre un charco profundo y una ola de agua lodosa salpicó los pantalones de Hugo, empapándolo aún más. Se quedó inmóvil, cubierto de barro y lluvia, mirando cómo las luces traseras se perdían en la curva del camino hacia la salida del fraccionamiento, dejándolo solo en la oscuridad. Una hora después, Hugo llegó finalmente a la pequeña casa que presumía como su hogar, aunque la renta la pagaba Clara. Entró de golpe, empapado y temblando. El interior estaba tan desordenado como su vida. En el sofá del salón estaba doña Rosa, acurrucada, con el cabello revuelto y restos de maquillaje corrido en la cara. También estaba mojada. Evidentemente le había costado trabajo regresar del centro comercial. Apenas lo vio, se levantó como impulsada por un resorte y empezó a gritarle, sin siquiera preguntarle cómo estaba. Lo señaló con el dedo, exigiendo saber dónde estaba su maravilloso hijo, mientras relataba, exagerando, la humillación sufrida en el centro comercial, cómo la habían tratado como delincuente, cómo todos se rieron de ella y cómo la ciudad entera ahora se burlaba. Lo acusó de no ser un buen hijo, de no haber defendido su honor, de ser demasiado blando con Clara. Hugo, agotado, con el cuerpo entumecido y el orgullo destrozado, al fin estalló. Lanzó su maletín al suelo y le gritó de vuelta, por primera vez en su vida. Le dijo que todo lo ocurrido era consecuencia de su ambición desmedida, de su necesidad patológica de presumir. Confesó que lo habían despedido, que lo habían humillado frente a toda la familia por culpa de ese coche robado que ella había decidido usar como trofeo. Los ojos de doña Rosa se abrieron como platos al oír la palabra despedido, pero su orgullo se negó a admitir su parte. De inmediato intentó darle la vuelta a la situación, diciendo que si Hugo fuera realmente exitoso y millonario, la pérdida de un empleo no significaría nada. La discusión se volvió un intercambio violento de reproches y culpas, sacando a relucir viejos resentimientos. Solo se detuvieron cuando el hambre les retorció el estómago. Nadie había comido nada desde el mediodía. El banquete de la casa de don Ricardo y la comida del centro comercial habían quedado en mera fantasía. En un intento de aliviar la tensión, Hugo respiró hondo y sacó el móvil. Pensó que, al menos, podían darse el lujo de pedir una buena cena rápida para olvidar el día. Abrió la aplicación de reparto de comida, seleccionó el menú más abundante del restaurante de pollo frito que tanto les gustaba. Combos familiares, guarniciones, bebidas grandes. La cuenta rondaba los $20. Eligió pagar con la tarjeta de crédito que siempre usaba y pulsó «Aceptar». La pantalla mostró un círculo de carga y luego un mensaje en rojo. Transacción rechazada por el banco. Frunció el ceño y probó con otra tarjeta
la más prestigiosa, que presumía delante de sus amigos. El resultado fue igual. Sudando frío, empezó a probar una tarjeta tras otra, de crédito, de débito, la de compras del supermercado. Todas fueron rechazadas. Entonces, como un golpe directo en el pecho, recordó que todas esas tarjetas eran adicionales, vinculadas a la cuenta principal de Clara. Todo aquel estilo de vida había estado apoyado sobre el dinero de su esposa. Con las manos temblorosas, abrió su banca electrónica para revisar su propia cuenta de nómina. En la pantalla solo aparecía un saldo miserable, unos $10, lo último que quedaba de su propio sueldo, casi todo gastado en electrodomésticos para su madre el mes anterior. Esa cuenta, además, pronto quedaría cancelada, ahora que había sido despedido. Miró a doña Rosa, pálido, y balbuceó que no había dinero, que todas las tarjetas estaban bloqueadas. Su madre respondió con un grito desesperado, lanzándole un cojín, llorando su desgracia, como si nada de eso fuera también su responsabilidad. De pronto, un pitido insistente se oyó junto al medidor de luz, la señal de que el saldo del contador estaba a punto de agotarse. Acostumbrados a que el personal de la familia de Clara recargara automáticamente los servicios, ninguno de los dos había pensado en comprar electricidad. Hugo buscó en sus bolsillos y encontró, hecho una bola húmeda, el billete de $100 que le había dado don Ricardo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el contador emitió un chasquido y toda la casa quedó a oscuras. El ventilador se detuvo. La televisión se apagó. Una noche cerrada cayó sobre ellos. En medio de esa oscuridad solo interrumpida por relámpagos que se filtraban por la ventana, se escuchó el llanto infantil de doña Rosa, acurrucada en el sofá. Hugo se quedó sentado, apoyado en el respaldo, con el estómago vacío, el cuerpo tiritando y la mente en blanco. Aquella noche, por primera vez en su vida cómoda y dependiente, probó el sabor de la pobreza real, sin comida, sin luz, sin nadie a quien pedir ayuda. A la mañana siguiente, el sol entró con violencia en la pequeña casa, haciendo el calor aún más sofocante. Hugo despertó pegajoso de sudor. Había dormido mal, sin ventilador ni aire acondicionado. La mesa del comedor estaba vacía, sin café ni pan. En el baño apenas quedaba un poco de agua estancada en la cisterna. Se aseó a medias, se puso la misma camisa del día anterior, ya seca pero manchada, y miró su reflejo en un espejo cuarteado. Ojeras profundas, barba descuidada, el aspecto derrotado de un hombre que se niega a aceptar la realidad. A pesar de todo, su ego todavía le susurraba que aquello podía ser un simple arrebato de su suegro. Decidió ir a la oficina para aclarar el malentendido. Salió rumbo al centro financiero de la ciudad, esta vez en transporte público, apretado en un autobús lleno de trabajadores con la ropa pegada al cuerpo, respirando el olor a sudor y comida recalentada. Al llegar al rascacielos que albergaba la sede del grupo de don Ricardo, se alisó el cuello de la camisa y trató de recomponer la dignidad. Entró en el vestíbulo de mármol brillante y se dirigió a los torniquetes con su tarjeta de empleado al cuello. Pasó la tarjeta por el lector como siempre, y el aparato emitió un pitido agudo mientras el foco se iluminaba en rojo. El mensaje «Acceso denegado» apareció en la pantalla. Probó 1, 2, 3 veces, cada vez con mayor desesperación, mientras la fila de empleados detrás de él murmuraba incómoda por la demora. Antes de que pudiera perder los estribos contra la máquina, 2 guardias de seguridad se colocaron frente a él. Uno de ellos era el mismo al que muchas veces había tratado como sirviente, ordenándole ir a comprar cigarrillos o cargar compras de su madre. Ahora lo miraba sin el menor rastro de respeto. Con voz neutral, le informó que tenía prohibida la entrada al edificio por orden directa de la dirección. Su nombre figuraba en la lista de personas vetadas. Hugo intentó gritar que quería hablar con recursos humanos, que todo era un error, pero el guardia solo negó con la cabeza. Se agachó detrás del mostrador y sacó una caja de cartón de las que usan para transportar paquetes de fideos instantáneos. Se la empujó hacia el pecho. Dentro estaba todo lo que había tenido en su escritorio:
un portarretrato roto con una foto suya y de Clara, una taza con la palabra jefe, una engrapadora y unos bolígrafos baratos. Encima del montón, un sobre blanco con el membrete de la empresa. Hugo lo abrió y leyó la carta de despido. Con lenguaje formal y contundente, enumeraba faltas graves de integridad, uso fraudulento de activos y daño a la reputación corporativa. No había indemnización ni carta de recomendación. Abrazando la caja contra el pecho como un náufrago que se aferra a una tabla, salió tambaleándose del edificio. Se sentó en un banco de un pequeño parque cercano, bajo un sol implacable, y sacó el móvil una vez más. Si ya no podía regresar a esa empresa, se decía, tal vez alguna compañía rival lo aceptaría. Al fin y al cabo, tenía experiencia y buenos contactos. Empezó a llamar a los gerentes que conocía en otros grupos. El primero, un director de marketing que años atrás había intentado robarlo como fichaje estrella, contestó con voz incómoda. Tras unos segundos de charla forzada, le admitió que ya estaba al tanto de todo. El mundo de los negocios era pequeño, dijo, y la reputación de alguien despedido por don Ricardo por falta de ética era como un veneno. Ninguna empresa seria quería arriesgarse. Colgó con una disculpa apresurada. Las siguientes llamadas tuvieron resultados similares. Algunos no contestaron, otros lo bloquearon, y alguno fue brutalmente claro y le dijo que su nombre estaba en la lista negra de la Asociación de Recursos Humanos. Hugo comprendió entonces que don Ricardo no solo le había cerrado una puerta, había bajado todas las cortinas del mercado laboral para él. Pasó una semana y la caída de Hugo y doña Rosa se aceleró. Para poder comer, empezaron a vender uno por uno los electrodomésticos de la casa, la televisión, la licuadora, incluso el microondas, entregándolos a compradores ambulantes por unas cuantas monedas. El dinero alcanzaba apenas para comprar un paquete de comida barata y unas velas. En medio de esa precariedad, un mensajero del juzgado llamó a la puerta con una notificación. Clara había presentado una demanda de divorcio. Hugo leyó los papeles con una chispa de malicia en los ojos. En lugar de verlo como el final, lo interpretó como una oportunidad. Pensó en los bienes que se habían acumulado durante los 3 años de matrimonio, regalos, inversiones, comodidades. Convencido de que tenía derecho a la mitad de todo, habló con doña Rosa, que enseguida se emocionó con la idea. Ella lo animó a exigir parte de la casa familiar, de los coches, incluso de las acciones del grupo empresarial, segura de que la ley estaría de su lado por ser el marido legítimo. Con los últimos billetes que les quedaban, contrataron a un abogado barato, instalado en un pequeño local de barrio, más experto en discursos rimbombantes que en ganar juicios. Hugo acudió a la corte confiando en salir de allí convertido en un hombre rico. El día de la audiencia, el frío de la sala contrastaba con el calor pegajoso que traía del exterior. Hugo llegó con su mejor camisa, ahora algo holgada por el peso perdido en esos días. Se sentó en el banco del demandado haciendo muecas de víctima para ganar compasión. Cuando la puerta del tribunal se abrió del otro lado, Clara entró. Su presencia llenó la sala. Llevaba un vestido largo azul marino y un hijab impecable. Su rostro irradiaba serenidad y determinación. Junto a ella venía un equipo de abogados de un prestigioso bufete de derecho de familia, hombres y mujeres vestidos con trajes impecables, cargando maletines repletos de documentos. El juzgado escuchó primero la demanda de Clara y luego la respuesta de Hugo. Cuando llegó el turno de discutir el reparto de bienes, el abogado de Hugo se lanzó a pedir cifras desorbitadas, argumentando que su cliente había aportado trabajo y estabilidad y que merecía la mitad del patrimonio, además de una indemnización por el daño moral de la separación. Hugo incluso derramó un par de lágrimas falsas, hablando de cómo lo habían echado a la calle sin nada. Doña Rosa, sentada detrás, asentía con vehemencia, imaginando el dinero que llegaría. Pero la alegría les duró poco. El abogado principal de Clara se puso de pie con calma. No contraatacó con discursos sentimentales, sino con números. Pidió permiso al juez,
para presentar el resultado de una auditoría financiera forense de los 3 años de matrimonio. Colocó sobre la mesa una caja llena de estados de cuenta, facturas de tarjetas de crédito y comprobantes de transferencias, y empezó a explicar. Los documentos demostraban que Hugo no había aportado un solo peso a la manutención de Clara. Su sueldo, modesto en comparación con los ingresos de ella, se había gastado siempre en sus propios caprichos y en la vida ostentosa de doña Rosa. Peor aún, quedó claro que todos los lujos que habían disfrutado, viajes al extranjero, bolsos de marca de doña Rosa, joyas, renovaciones de la casa de la madre, se habían pagado con tarjetas de crédito suplementarias emitidas a nombre de Clara. Legalmente, se trataba de deudas contraídas sin autorización expresa y destinadas a un uso ajeno a las necesidades básicas del matrimonio, lo que las convertía en un pasivo que recaía sobre Hugo. El abogado de Clara presentó un resumen demoledor. El total del gasto irresponsable ascendía a alrededor de $170.000. El silencio se apoderó de la sala. Hasta el juez frunció el entrecejo, mirando a Hugo con desaprobación. Hugo intentó balbucear que todo había sido regalo de su esposa, pero entonces fue Clara quien pidió la palabra. Con voz suave, juró que jamás había autorizado semejante despilfarro, que muchas veces había preferido ahorrar para invertir en su negocio, mientras veía cómo el dinero se drenaba hacia los caprichos de su suegra. Había callado por años para proteger el matrimonio, pero si Hugo insistía en reclamar la mitad, ella tenía pleno derecho a exigir la devolución de lo que era suyo. El abogado de Clara presentó una demanda reconvencional, solicitando que se reconociera la deuda de Hugo y que se embargaran los bienes adquiridos con aquel dinero. Al final de la audiencia, el juez hizo sonar el mazo con fuerza. Tras analizar las pruebas, concedió el divorcio a Clara, rechazó por completo las pretensiones de reparto de bienes de Hugo y declaró que éste tenía la obligación de devolver los fondos gastados. Como garantía, ordenó el embargo de los bienes registrados a nombre de Hugo o de su madre que se hubieran comprado con ese dinero, incluyendo la única casa de doña Rosa en su pueblo natal. El grito de doña Rosa al oír la sentencia resonó en todo el edificio. Se levantó de golpe, los ojos desencajados, incapaz de creer que la codicia la había llevado a perder hasta el techo que la había cobijado durante años. Cayó desmayada en medio de la sala, provocando un pequeño caos. Los paramédicos entraron para socorrerla mientras Hugo seguía sentado inmóvil, como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Miró a Clara con la esperanza infantil de encontrar, al menos, un destello de compasión. Pero ella ya estaba de pie, alisando su velo con calma. Salió de la sala, rodeada por sus abogados, sin volverse ni una sola vez. Hugo sintió que había cavado su propia tumba. Había ido al juicio soñando con volverse rico de la noche a la mañana y terminaba convertido en un hombre divorciado, endeudado hasta el cuello y sin un lugar al que volver. La vida de Hugo y doña Rosa dio un giro completo tras aquella sentencia. La ejecución del embargo fue rápida e implacable. La casa de doña Rosa en el pueblo, que ella siempre mencionaba como prueba de su éxito, fue señalada con un cartel rojo anunciando que estaba confiscada por el Estado para ser subastada. Sin vivienda propia ni ahorros, y expulsados además de la casa rentada en la ciudad por falta de pago, madre e hijo acabaron en una pequeña habitación de alquiler en un barrio marginal, al final de un callejón embarrado donde apenas entraba la luz. Las paredes eran de ladrillo sin revocar. El techo de láminas de asbesto tenía goteras que manchaban el cielo raso y el olor permanente era una mezcla de humedad y drenaje a la puerta. Dentro de aquella caja sofocante, la palabra lujo se volvió un chiste cruel. Ya no había colchón grueso, ni aire acondicionado, ni cortinas elegantes. Solo una estera delgada sobre el cemento frío, mosquitos, ratas correteando sobre su cabeza y el murmullo constante de vecinos, igual de desesperados. Doña Rosa, la mujer que antes vivía en salones de belleza y comidas de señoras bien, ahora se levantaba antes del amanecer.
no para ir a hacer ejercicio ni a una reunión social, sino para lavar ropa ajena. Iba de casa en casa entre los vecinos de la colonia, ofreciendo sus servicios de lavado y planchado a gente que trabajaba en fábricas o en el mercado. Sus manos, que antaño solo sostenían tazas de porcelana y bolsos brillantes, se llenaron de callos y grietas por el agua fría y el detergente barato. Muchas veces lloraba a escondidas mientras restregaba manchas de grasa en camisas que olían a sudor, preguntándose cómo había acabado convertida en sirvienta de aquellos a quienes antes habría mirado por encima del hombro. Los vecinos no tuvieron piedad. Cuando el trabajo no quedaba perfecto, la regañaban sin contemplaciones. Sus quejas sobre la calidad del jabón solo lograban que se rieran de ella. Hugo, por su parte, sufrió un derrumbe aún más severo. Su título universitario, que solía exhibir como trofeo, ya no valía nada. Con la fama de deshonesto y de haber sido despedido por un empresario influyente, ninguna empresa quiso contratarlo, ni siquiera las más pequeñas. La puerta del mundo corporativo se había cerrado definitivamente. Para poder comer, se vio obligado a aceptar trabajos pesados en el mercado mayorista de la ciudad, cargando sacos de arroz, cajas de verduras y costales de cebolla que le destrozaban la espalda. Sus manos se llenaron de ampollas, su piel se oscureció bajo el sol y su cuerpo, antes mimado por la comodidad, se fue encorvando bajo la carga. Sus pies, antes calzados con zapatos impecables, terminaron metidos en sandalias de plástico casi rotas. A veces otros cargadores más fuertes lo empujaban o lo tumbaban al suelo, riéndose de él. Nadie allí sabía que alguna vez se había sentado detrás de un escritorio en una oficina con aire acondicionado. O, si lo sabían, no les importaba. Cada noche, Hugo regresaba a la habitación con el cuerpo destrozado y unas pocas monedas. Y lejos de encontrar un lugar de descanso, lo esperaba una nueva batalla. Doña Rosa, incapaz de aceptar la vida que llevaba, lo atormentaba con reproches, lo llamaba inútil, lo culpaba por haber dejado escapar a una esposa rica y generosa como Clara, le repetía que si hubiera sido más astuto con don Ricardo, no estarían viviendo en aquella pocilga. Hugo, agotado, ya no tenía fuerzas para callar. Le contestaba con rabia, acusándola de haberlo empujado a la ostentación ridícula que los había condenado, de haberlo manipulado para que se apropiara de cosas que no le correspondían. La convivencia se convirtió en un infierno de gritos, insultos y objetos rotos. Los vecinos, hartos del escándalo, golpeaban las paredes y amenazaban con echarlos si seguían armando escenas en la noche. En aquel espacio reducido y bochornoso, cualquier rastro de cariño entre madre e hijo desapareció, sustituido por resentimiento y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Un año después del inicio de su caída, mientras Hugo y doña Rosa vivían atrapados en ese círculo de pobreza y odio, la vida siguió avanzando para los demás. Una tarde, en un exclusivo restaurante de alta cocina en la zona más cara de la ciudad, el ambiente era todo lo contrario a ese mundo de miseria. Luces cálidas, mármol pulido, aroma a carne a la parrilla y café selecto, música de jazz flotando en el aire. En una mesa junto a un gran ventanal que daba a la avenida principal estaba sentada Clara, frente a don Ricardo. Yo había cambiado mucho. Llevaba un conjunto de moda modesta diseñado por una firma reconocida y un velo de seda estampado. Mi rostro lucía descansado, sin sombras de tristeza. Esa noche celebrábamos la inauguración de la 5ª sucursal de mi boutique de ropa musulmana, un negocio que había reconstruido con mi propio esfuerzo y el consejo financiero de mi padre. En poco tiempo se volvió muy popular entre mujeres jóvenes y devotas, dentro y fuera del país. Don Ricardo me miraba con un orgullo que no trataba de ocultar. Reía conmigo cuando le contaba mis planes para llevar la marca al mercado internacional. Brindábamos con jugo de granada y compartíamos un postre de chocolate, saboreando el gusto de una victoria que no tenía que ver con dinero, sino con dignidad recuperada. Para mi padre, verme lejos de aquel parásito que solo quería exprimir nuestros recursos y convertida en una mujer fuerte y segura, valía más que cualquier inversión. En medio de la charla,
Mi mirada se desvió sin querer hacia el exterior, a través del cristal. El ventanal, grueso y aislante, separaba el mundo climatizado del restaurante del calor pegajoso y el ruido del tráfico de la calle. Afuera, el tránsito del mediodía estaba hecho un caos. Los claxonazos se mezclaban con el olor a gasolina. Frente al restaurante, en una franja de estacionamiento improvisado, un hombre flaco con un chaleco naranja sucio discutía con el dueño de un sedán de lujo. El conductor lo insultaba por no haber evitado un pequeño rayón en la carrocería, probablemente causado por una moto. El cuidador de coches mantenía la cabeza agachada, juntando las manos en gesto de súplica, rogando que no lo golpearan ni llamaran a la policía. Estaba moreno de tanto sol, con el cabello largo lleno de polvo y los pómulos hundidos por la mala alimentación. Entrecerré los ojos, confundida por una sensación familiar, y entonces lo reconocí. Era Hugo. Mi exmarido, que antes se paseaba en corbata y reloj caro, estaba allí pidiendo disculpas por un raspón en un coche ajeno, esperando unas monedas. Sentí un pequeño estremecimiento en el pecho, pero no de nostalgia. Era más bien una compasión distante, como la que se siente por cualquier desconocido caído en desgracia. Moví la mirada unos metros más allá, hacia la acera de enfrente. Allí, sentada sobre una caja de refrescos, estaba doña Rosa, con un vestido descolorido y un delantal raído. Tenía delante de ella una pequeña bandeja con paquetes de pañuelos desechables y cubrebocas que ofrecía a los transeúntes con voz apagada. Su rostro, antes cubierto por capas de maquillaje caro, estaba ahora surcado de arrugas profundas y manchado por la suciedad de la calle. Era casi irreconocible, pero yo conocía bien aquellas facciones. La mujer que me había llamado tonta y inútil en reuniones sociales, la que había presumido bolsas falsas como si fueran joyas, ahora extendía la mano implorando que alguien le comprara un paquete de pañuelos por una moneda. La escena era tan irónica que parecía sacada de una novela moralista. Sentí que el destino me estaba mostrando, sin palabras, el final de una historia que había empezado con orgullo y desprecio. En ese momento, Hugo terminó de recibir los insultos del dueño del coche y levantó la vista hacia el ventanal del restaurante, quizá buscando un lugar donde guarecerse del sol. Sus ojos se cruzaron con los míos. El tiempo pareció detenerse para él. Se quedó congelado, con el chaleco manchado y los pies en chanclas, mirando a través del cristal a la mujer que había sido su esposa. Me vio sentada en una mesa elegante, con ropa cuidada, la piel luminosa, rodeada de un ambiente de éxito y tranquilidad. Vio los platos bien servidos, las copas brillantes, la sonrisa de mi padre. Comprendió, en un solo golpe, todo lo que había tirado por la borda. No solo el dinero, sino el respeto, la confianza y el amor. Quiso gritar, llamar mi nombre, correr hacia la puerta, pero al mismo tiempo supo que ese cristal no era solo una ventana. Era un muro invisible hecho de decisiones, heridas y consecuencias. A su lado, doña Rosa también se dio cuenta de mi presencia. Se quedó con la boca entreabierta, con los ojos llenos de lágrimas, mientras seguía sosteniendo un paquete de pañuelos que nadie compraba. Hugo sintió que el pecho se le encogía hasta doler. Yo mantuve su mirada solo unos segundos. No había rencor en mis ojos, ni satisfacción cruel, solo calma. Era la mirada de alguien que contempla un capítulo de su vida que ya ha terminado y que no tiene intención de volver a abrir. Luego giré la vista hacia mi padre, que también había advertido la escena, pero no le dio importancia. Sonrió, como diciendo sin palabras que aquello ya no nos afectaba. Llamé al camarero y, con un gesto delicado pero firme, pedí que corriera las cortinas del ventanal porque el sol entraba demasiado fuerte. El mesero asintió y comenzó a bajar lentamente la pesada cortina dorada. Centímetro a centímetro, el mundo de afuera fue desapareciendo. Hugo vio cómo su última conexión visual conmigo se cerraba suavemente, igual que se cerraba definitivamente cualquier posibilidad de regresar a mi vida. Cuando la cortina llegó al fondo, el interior del restaurante quedó sumido en una luz tenue y acogedora,
mientras afuera seguía reinando el calor, el ruido y el polvo. Para mí, aquel gesto simbolizaba el cierre total del libro de mi pasado con él. Para Hugo y doña Rosa, en cambio, el castigo no tenía fecha de caducidad. Seguirían viviendo con la certeza de haber destruido su propia suerte por orgullo y ambición. No había barrotes visibles, pero estaban encerrados en una cárcel hecha de remordimientos. 5 años no son poco tiempo cuando se trata de darle la vuelta a la vida. Una mañana cualquiera, en una cafetería improvisada en un rincón del mercado mayorista, Hugo estaba sentado frente a una mesa de madera astillada, mirando fijamente una taza de café aguado y un trozo de fritura fría. Sus rasgos habían envejecido más de lo que correspondía a su edad. El pelo se le había aclarado y raleado, la piel estaba cuarteada por el sol y los dientes amarillos delataban demasiados cigarrillos baratos, fumados para ahogar la ansiedad. Llevaba una camiseta con propaganda de algún partido político y un pantalón corto de tela gastada. El bullicio del mercado, vendedores gritando ofertas, carretillas chirriando, radios de fondo, se había vuelto la banda sonora de su existencia. El dueño de la pequeña cafetería subió el volumen de un viejo televisor colocado en un estante, porque en las noticias matutinas estaban transmitiendo un reportaje sobre mujeres empresarias exitosas. Hugo alzó la vista sin interés, pero el corazón se le encogió al reconocer el rostro que llenaba la pantalla. Era Clara. Aparecía en un hermoso jardín, frente a una casa aún más grande que la de don Ricardo, con una fachada elegante y un cuidado paisaje de flores. Llevaba un atuendo sobrio y pulcro, y su sonrisa era tan tranquila que parecía haber borrado cualquier sombra del pasado. A su lado, el reportaje mostraba a un hombre bien vestido, con expresión amable, cargando en brazos a un niño pequeño que reía. Era su nuevo esposo, un arquitecto de renombre, y el pequeño era su hijo. En la entrevista, Clara hablaba de su empresa de ropa, que ahora exportaba a varios países, y del apoyo incondicional de su marido actual, que, según ella, la trataba siempre con respeto y ternura. La cámara también mostró la sede de una fundación que Clara había creado para ayudar a mujeres víctimas de abandono y maltrato en sus hogares, un proyecto nacido de su propia experiencia. Escuchando aquellas palabras, Hugo sintió una mezcla de orgullo ajeno y un dolor agudo en el pecho. No oyó en ningún momento que se mencionara su nombre. En la historia pública de Clara, él no era más que una sombra borrada, un tropiezo que la había empujado a convertirse en alguien más fuerte. Recordó entonces a doña Rosa, que ahora pasaba los días postrada en una cama en aquella misma habitación miserable, semiparalizada a consecuencia de un derrame cerebral. Sus antiguas amigas de sociedad nunca la visitaron. La mujer que había vivido de las apariencias terminaba sus días entre paredes húmedas, llorando de vez en cuando por los recuerdos que ya nadie compartía con ella. Hugo dejó unas pocas monedas sobre la mesa de la cafetería y se levantó. Salió al mercado, donde el suelo estaba húmedo de la lluvia reciente y el olor a verduras marchitas se mezclaba con el humo de los puestos de comida. Tomó de nuevo los costales que debía cargar ese día y se echó a andar entre los pasillos llenos de barro. Sentía las piernas pesadas y los hombros doloridos, pero el peso que más lo aplastaba no estaba en los sacos, sino en su conciencia. Afuera, la lluvia volvió a caer en forma de llovizna, pegando el polvo a su rostro. Las gotas resbalaron por sus mejillas, confundidas con las lágrimas que ya no se molestó en ocultar. Comprendió por fin que su verdadero castigo no era la pobreza material, sino la evidencia brutal de que un día tuvo en sus manos un diamante, una esposa buena, un suegro generoso, una vida estable, y lo cambió por una piedra común que solo brillaba en su imaginación. El orgullo de su madre, la apariencia de riqueza, la vanidad. El destino había escrito una justicia perfecta e implacable, y a él solo le quedaba seguir caminando, cargando no solo sacos de mercancía, sino también el peso de un arrepentimiento que lo acompañaría hasta el último día de su vida.